mis queridos streetubers? Yo soy Katy y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer estos preciosos corazones que están hechos con masa rústica y con masa de papel. Se hace muy fácil, son muy decorativos. Puedes utilizarlo como un mini florero, como tú ves. Puedes hacer las iniciales de tu pareja. No tiene por qué ser en San Valentín. Le haces este corazón, le pones las iniciales y un regalo muy bonito. O también lo puedes utilizar como portafoto, como lo ves en la foto. Esta idea de portafoto yo la vi en Sonia de Gusta Montón. Bueno, también quiero invitarte a que te quedes a verlo por completo, que no te pierdas ni un solo paso del paso a paso. Y bueno, suscríbete, sígueme en las redes sociales, comparte el vídeo, comenta, regálame un like. Y ahora te dejo con los materiales y el paso a paso. Usaremos latas de refresco, también masa rústica, alambre decorativo, algún objeto redondo, masa de cartón de huevo, depende cuál de los corazones vayas a hacer. Y pinturas al gusto. Yo he utilizado negro, blanco y una pátina azul viejo. Bueno, ahora yo te dejo con el paso a paso. Vamos a cortar nuestra lata quitándole el fondo y la tapa. Luego yo voy a doblar mi lata de esta manera. Y también le voy a cortar la punta que está mal. Y ahora yo voy a cortar mi lata y voy a aprovechar este borde que está aquí, una línea que ustedes ven aquí. Y voy a cortar desde aquí. He cortado otra tira por donde venía la letra. Me guié por la letra. Y entonces lo que yo voy a hacer es doblarle una de las puntas hacia adentro y voy a hacerle la forma de un corazón. Cuando ya tengo mi forma, yo voy a sacar un poco esta parte del aluminio hacia afuera y con el cúter voy a hacerle un hueco. Y entonces yo tengo aquí masa rústica y lo que yo voy a hacer es rellenar estos corazones. Lo voy a poner en un sitio plano y voy a rellenar los corazones con esta masa. Y entonces yo tengo aquí un trozo de alambre decorativo y lo que yo voy a hacer es que por el hueco en donde yo hice voy a introducir mi alambre. Y esto, una vez que ya lo tenemos así, lo podemos enganchar de algo hasta esperar a que seque bien. Y esto ya casi se ha secado, entonces antes de que se seque, lo que vamos a hacer es cortar la parte del metal, porque esto solamente lo hemos usado como molde. Y vamos a dejar que esto seque muy bien. También he hecho un corazón más grueso y lo que estoy haciendo es que en un lado le estoy abriendo un hueco en uno de los lados del corazón. Y en este hueco que yo haga tiene que caber un objeto redondo que yo escoja, el que yo quiera. Y previamente a este objeto le voy a poner un poquito de papel de film. Entonces yo voy a introducir mi envase casi hasta el tope. Y lo que haremos con esto será ponerle primero un poquito de aceite. Esto ya tiene. Entonces, una vez que ya tiene aceite, y yo le voy a poner un poco de masa de cartón de huevo por aquí primero. Luego que le hemos puesto masa de cartón de huevo por ese borde, le vamos a poner un poquito de papel. Luego masa, vamos a tratar de que la masa sea siempre la que tope los bordes. Luego otro poco de papel. Esta masa que está así como ustedes ven, elástica, es porque la he puesto un poco en el microondas y cuando se calienta se pone así. Ya cuando se ablanda se quita, pero para que sepan que no es que he dejado la masa húmeda, sino que porque ha estado en el microondas. Luego que tenemos nuestro envase, le pondremos un poquito de papel de film al envase y lo vamos a introducir de esta forma en el hueco y lo vamos a tratar de hundir todo lo que se pueda. Y vamos a dejar que esto seque. Y ya que ha pasado un rato de que esto es pues de un día para otro, lo que yo voy a hacer es quitar esto
Como ustedes pueden ver, esto está un poco levantado por el aceite que le hemos puesto. Se lo vamos a quitar. También le vamos a quitar este plástico y lo vamos a poner a que seque completamente. Ya que los corazones se han secado, lo que vamos a hacer es pintar. Yo voy a pintar uno con un color, con un tono claro, y otro lo voy a pintar con un tono oscuro, y luego le voy a sacar el color dándole pinceles secos. Así es que yo lo que voy a hacer es pintar uno de blanco y otro voy a pintarlo de negro. A este corazón que yo he pintado de blanco, lo que yo voy a hacer es darle una pátina de este azul viejo, para salirme un poco de lo convencional. Simplemente se la voy a aplicar de esta manera, y antes de que seque voy a retirar. Y a este otro que está pintado de negro, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de blanco. Ya solo nos queda este corazón, y lo que vamos a hacer es darle pinceles secos de plata, un plata muy bonito, que es bastante brillante. Bueno, aquí les presento las diferentes modalidades con las que pueden hacer con sus corazones. Aquí tenemos un mini florero, tenemos aquí uno con el que puedes poner las iniciales de tu pareja, ¿no? O las iniciales tuyas y de tu pareja. Yo he puesto la del canal Manualidades Street. Y aquí tenemos una que es un portafoto, que como les dije al principio, pues ha sido una idea que he visto de Sonia de Gustamontón, aunque ya lo ha hecho con yeso. Bueno, mis queridos StreetTubers, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, por no hacerme trampa. Muchas gracias por ese like, muchas gracias por comentar, muchas gracias por todo. Quiero invitarlos a que hagan esta manualidad. Si la hacen, por favor, compártanme la foto. Quiero enviarles a todos un abrazo grandote con apretón, un beso enorme. Ya saben, hagan la manualidad. Y bueno, les envío ese beso grandote y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.